Vamos a hablar de las corrutinas, qué son, para qué sirven y cómo se usan. Pero antes de hacerlo voy a hablar de un concepto, que es el de la ejecución asíncrona de un script. Normalmente cuando en programación ejecutamos scripts, pues lógicamente se ejecutan, pues como hemos visto, según van saliendo las líneas de código. Y de hecho hasta que no se termina la ejecución de una línea o de un bucle, ahí está la clave, pues no sigue ejecutándose el script, lo cual nos produce bastantes limitaciones a la hora de programar ciertos comportamientos complejos. Lo voy a ejemplificar mediante un código que nos ayudará a entenderlo. Tengo aquí una escena vacía de Unity, pero para entender ese concepto voy a introducir algo que no hemos visto hasta ahora y que nos va a ser de tremenda utilidad. En este caso, en vez de mandar los mensajes a consola, lo voy a mandar directamente a la pantalla del juego. ¿Cómo? Pues a través de uno de los elementos que no hemos visto, pero que en su momento veremos más en profundidad, que son los elementos de interfaz de usuario, es decir, los UI o los User Interface que tenemos aquí. De hecho, tenemos bastantes, el más sencillo y el más recurrente pues podría ser el texto. Si nos fijamos, en cuanto yo he añadido un texto, se me ha añadido a la ventana de jerarquía o a la escena un canvas y dentro de ese canvas un texto. Para entendernos, esto es el canvas, esto que vemos aquí, este recuadro, que si nos fijamos se adapta perfectamente a la cámara y dentro tiene un texto, que es este, que por supuesto lo podemos posicionar como queremos, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, es decir, ahora no merece la pena entretenerse en decirlo. Voy a aumentar un poquito el ancho por si acaso metemos algún texto grande, incluso podemos trabajar con la tipografía y aumentar el tamaño de la tipografía para que sea más evidente. Y hasta el color, pues podemos darle un color más llamativo. Y bien, por supuesto puedo actuar sobre ese texto a través de código, no hace falta que lo diga. Vamos a ver cómo lo hacemos e insisto, ya lo veremos más adelante en detalle, cómo manejamos la User Interface. Pero de momento voy a crear un nuevo script que no necesito que esté asociado a ningún GameObject y por tanto me viene muy bien, como ya hemos visto hasta ahora, crear un empty object. Lo voy a renombrar, le voy a llamar pues contador. Y le voy a añadir un componente, un script, al que le voy a llamar, por ejemplo, counter, para saber que voy a crear un contador en ese texto. Ahí está. Lo meto aquí y lo ejecuto. Bien, algo que tenemos que saber es que si me voy a dirigir a algún elemento de User Interface, por defecto Unity no incorpora las librerías, las tenemos que añadir. Es una de las primeras veces que añadimos una librería que no está por defecto añadida, pero no nos cuesta nada decirle, para utilizar todo lo que tenga que ver con el User Interface necesitamos añadir la librería Unity Engine UI. Y ahora sí puedo crear algo que antes no podía, en este caso voy a crear una variable de tipo serializeFail. ¿Y qué tipo de variable? De tipo text, cosa que antes no me dejaba crear, pero ahora sí porque he añadido la librería. Y le voy a llamar myText, por ejemplo. Y como es una variable serializada, me voy a mi script, que lo tengo aquí, y como podemos ver, ahí lo tengo. Y me está pidiendo un texto que esté en escena, concretamente este. Lo arrastro, lo pego aquí, y eso significa que a partir de ahora puedo acceder a todos los métodos y las propiedades de ese texto. Por ejemplo, que menos que decirle que su propiedad text, es decir, el texto que hay dentro de ese objeto, se iguala hola mundo. Eso significa que cuando lance yo el juego y le doy a play, donde ahora pone my new text, pondrá hola mundo. Efectivamente, ahí lo podemos ver. ¿Vale? Bien. Sabiendo que ya tengo control sobre el texto, voy a hacer un ejemplo para entender por qué a veces la ejecución de los scripts tiene que ser asíncrona. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo en la función start voy a crear un bucle, tal como hemos aprendido, por ejemplo con un for, le digo que genere una nueva variable de tipo número entero, que sea n, cuyo valor sea 0 inicial.
Le voy a decir que mientras se dé una circunstancia, por ejemplo, que n sea menor o igual a 10, pues en cada vuelta que sume 1 a n. Y le voy a decir que, igual que he hecho antes, que el texto de esa user interface sea igual a n. Bien, antes de seguir, una pequeña pega. Cuando nosotros le decimos que un texto que está en pantalla contiene una variable, esa variable tiene que ser de tipo texto. Por eso ahora mismo yo acabo de cometer un error al decirle que mande una variable de tipo número entero, y me va a dar error y me dirá que él no puede poner en un sitio donde se supone que iba a ir un texto un número entero, una variable de número entero. Unity, como cualquier lenguaje de programación, incluye unas funciones que nos permiten convertir un tipo de variable en otra. Es decir, yo le podría decir que ese número entero me lo convierta en cadena de texto y entonces no habría problema. Pero para no liarnos ahora y meter demasiados conceptos nuevos, lo voy a resolver de una forma mucho más de andar por casa. ¿Cómo? Diciéndole que ponga un texto, contador, dos puntos, espacio, y concateno, como vimos al comienzo del curso, la tecla n, con lo cual eso ya es un texto, aunque incluya un número entero, pero el conjunto general ya es una variable de tipo texto. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Un bucle que se va a repetir 11 veces, ¿vale? Porque empezamos a contar por 0, y en cada vuelta le va a mandar va a cambiar el texto y le va a decir que ponga contador seguido de el número. Y una persona, digamos, un humano pensaría que lo que vamos a ver es una cuenta hacia adelante, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Pero si lo ejecuto, veremos que se produce algo. Lo lanzo, ¿y qué texto me aparece aquí? Mi contador es 10. De golpe. ¿Por qué ocurre esto? Porque el código se ha quedado aquí dando vueltas y él no ha seguido ejecutando todo lo demás hasta que ha terminado este bucle. Y cuando ha terminado ese bucle, ha seguido con la ejecución. ¿Y qué valor tenía esto cuando ha terminado el bucle? Pues contador igual a 10. ¿Vale? Y claro, yo no he visto ese proceso. Necesito verlo. Así que para eso existen las corrutinas. Las corrutinas existen precisamente para poder ejecutar un script mientras se continúa la ejecución de todo lo demás. Es como una especie de, bueno, quédate tú ejecutando mientras yo sigo con todo el procesamiento. Pero además las corrutinas nos ofrecen algo que ahora mismo necesito, que es, vale, yo quiero que te quedes ahí ejecutándote, pero además necesito, pues lo que acabo de hacer un bucle, pero ese bucle que no se ejecute de golpe, sino que se vaya ejecutando cada cierto tiempo, lo que sería un contador. Imaginémonos que yo voy a contar 10 segundos hacia adelante, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y cada uno tiene que durar un segundo, con lo cual, aunque eso lo podría hacer con el método update de una forma un poco rebuscada, lo realmente útil es usar las corrutinas. ¿Por qué? Porque aparte de ejecutarse de forma asíncrona, nos permiten meterle el parámetro de y cada cuánto tiempo se ejecuta esa corrutina. Vamos a ver cómo funcionan y cómo es la sintaxis. Bien, voy a borrar lo que tenía hasta ahora. Y lo primero que tenemos que saber de las corrutinas es que funcionan como si fuesen métodos. Se utilizan mediante el método general de enumerator, se escribe así, ¿vale? Y funcionan como un método en el sentido de que le tenemos que dar un nombre. Por ejemplo, le voy a decir cronómetro. Cuidado con las tildes, ¿eh? Así que si nos fijamos, esto es como si fuese un método, ¿vale? Y lo tenemos que llamar. De hecho, ahora me está dando un error porque me está diciendo que no estoy dándole el parámetro apropiado para continuar esta corrutina. ¿Y cuál es el parámetro adecuado? Pues uno que siempre tendremos que poner, que es así, se escribe yield return. Y eso lo tenemos que escribir y le tenemos que dar un valor. ¿Cuál? El tiempo que queremos que pase entre una vuelta y otra. ¿De acuerdo? Si le decimos que null, directamente se ejecuta en cada fotograma, un poco parecido al update. Pero, cuidado, esto no es un bucle. No nos confundamos. Esto no es como el update que se ejecuta de forma permanente. Esto se ejecutaría una vez si yo lo llamo. Si yo quiero que haga un bucle, lo tengo que crear yo. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, mediante un while, y while, si nos recordamos, lo que tenemos que decirle es pasarle aquí un parámetro o una condición que mientras se dé el while se va a ejecutar, ¿vale? Pero si le escribimos true directamente, acabo de crear un bucle infinito. Es decir, que esto se va a quedar ejecutando de forma permanente. Y es en ese bucle infinito donde yo le puedo decir que ejecútate cada fotograma. ¿De acuerdo? Lo vamos a comprobar, ¿vale? Y esta vez no lo voy a mandar a la ventana del texto, sino que lo voy a mandar a consola para que lo veamos mejor. Así que, recordando, he creado un bucle infinito, pero le he pasado un parámetro a esta corrutina, que insisto, se lo tendremos que pasar siempre, diciéndole cada cuánto tiempo quiero que se repita ese bucle. Y al decirle que null, lo que va a hacer es ejecutarse cada fotograma. Voy a ejecutarlo, pero, muy importante, esto es como si fuese un método. Alguien lo tiene que llamar, alguien lo tiene que ejecutar. Pues bien, para ejecutar una corrutina, para que empiece a funcionar, existe el comando start coroutine. Y entre paréntesis y entre comillas, porque es un nombre, le tenemos que dar el nombre de la corrutina que queremos ejecutar. Ahí está. Así que cuando se ejecute el script, llamará a la corrutina, que lo que hace es un bucle infinito, en el que le he dicho que me muestre hola en la consola y además ejecute cada fotograma. Vamos a ver si funciona. Lo lanzo. Y si todo va bien, ahí lo tenemos. Me está diciendo hola, pero si nos fijamos, va pues eso, a tantos fotogramas por segundo como sea. Es decir, me está mandando todos esos mensajes en cada fotograma. Vale, eso está bien, pero no es lo que quiero. Además, para eso ya tenía el update. Vamos a la función realmente interesante de las corrutinas, que es poder decirle espera un tiempo antes de volver a dar una vuelta. En vez de decirle aquí null, le podemos crear una instancia llamado wait for seconds. Por lo tanto, tenemos que llamarlo mediante la instanciación de una clase llamada wait for seconds, y aquí está esperando un número decimal, un float, que nos dirá cuántos segundos, ¿de acuerdo? Yo le puedo decir que 1 con la F para indicarle que es un float, y eso significa que va a esperar un segundo en cada vuelta de ciclo. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Guardo, lo lanzo, y de nuevo, si todo va bien, aquí me lanzará a consola hola, igual que antes, pero si nos fijamos la cadencia como la hace, efectivamente la está lanzando una vez cada segundo. Bien, nos vamos acercando. Así que nada, ahora es echar la imaginación. Voy a crear un contador, ya sabemos cómo. Voy a crear una corrutina que se ejecute cada segundo, y lo que voy a hacer es que ese texto que mandaba a la pantalla, en cada ciclo, pues lo voy a cambiar. ¿Por qué? Por un número. Voy a empezar en 0 y voy a seguir avanzando. Así que, ¿cómo hacíamos bucles en los que un valor va cambiando? Pues con el bucle for. Aquí, en vez de un while, voy a borrarlo para hacerlo de 0 y así le vamos cogiendo el tranquillo. De hecho, voy a borrar la función de update porque ya no la necesito. De hecho, las corrutinas pueden sustituir el update si lo necesitamos. Pues bien, voy a crear un bucle for creando una variable llamada n de número entero, cuyo valor inicial es 0. Le doy una condición, es decir, mientras n sea menor o igual que 100, por ejemplo, pues súmale 1 a n. ¿Y qué es lo que hago? Mandar al texto, como hemos visto antes, un nuevo texto que va a ser contador, 2 puntos, y a continuación, ahora sí, n. Y muy importante, recordad, por eso me está aquí dando error, le tengo que decir a mi corrutina cada cuánto tiempo se tiene que ejecutar.
y la sintaxis es con yield return, y en este caso le voy a decir new wait for seconds, y lo dicho, un segundo. ¿Qué tenemos ahora mismo? Un contador. Ahí lo tenéis. Ya está. Así de sencillo. Tengo que decir que existe, igual que podemos lanzar un contador, podemos, o sea, igual que lanzamos una corrutina con el start coroutine, también la podemos parar. Es decir, si ya llega un momento en el que tenemos que detener esa ejecución, pues la podemos parar mediante stop coroutine. De hecho, voy a hacer una cosa, por si alguien no lo sabe. Aquí le he dicho un bucle for en el que le he dicho que mientras n sea menor o igual que 100. Pero ¿y si yo no quiero que pare nunca? Podéis borrar esta condición. Ponéis lo que hay entre los punto y coma vacío y entonces no le estamos dando una condición. Se va a estar ejecutando de forma permanente. ¿Ok? Similar al while. Pero lo que decía, ¿y si yo quiero parar en un momento dado la corrutina? Pues bien, en este bucle que acabo de crear, yo puedo directamente decirle, oye, si n es igual a 10, pues vamos a ser más precisos. Si es mayor o igual que 10, para la corrutina con el comando stop coroutine. Igual que el start, pasándole el nombre de la corrutina. Así que ahora mismo lo que acabo de hacer es lo mismo que he hecho antes, un contador que empieza en 0 y va avanzando y que avanza cada segundo, pero él mismo cuando llegue a 10 detendrá esa corrutina, es decir, detendrá ese ciclo. Vamos a comprobarlo. 9 y 10. Bien, vale, cosas de la precisión. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque este if lo he puesto aquí. Y si lo hubiese puesto justo antes de esto, pues habría llegado hasta 10, no hasta 11. Pero bueno, cosas que vamos viendo, pequeños bugs que van saliendo. Vayamos un paso más allá. Pulamos nuestras corrutinas. ¿Y si el parámetro que determina cuándo se ejecuta es una variable? Imaginemos, no sé, que estoy lanzando elementos a mi escena, por ejemplo prefabs, instanciando prefabs, y los voy a lanzar pues cada X tiempo. Pero ese X tiempo no es fijo, sino que viene determinado por otros parámetros. El nivel en el que estoy, la velocidad a la que me muevo, la energía de la que dispongo, en fin, una variable. ¿Podemos hacer eso? Como siempre que se hace una pregunta en programación, sí, se puede hacer. Vamos a ver cómo. Voy a borrar esto, ¿de acuerdo? Porque ahora lo que me interesa es que este parámetro que ahora mismo lo he dado fijo sea ahora una variable. Así que antes que nada voy a crear aquí una variable de tipo serialize para así puedo acceder a ella desde la interfaz de Unity. Le voy a llamar speed, a la velocidad a la que se mueve. Y entonces, donde antes decía que se ejecutase cada segundo, le voy a poner aquí speed. Eso significa que ahora mi contador... Voy a parar la ejecución. Ahora mi contador depende de esta variable que tengo aquí a disposición. De hecho, ahora mismo si lanzo la corrutina, como esa variable vale 0, pues se ejecuta cada fotograma. ¿Vale? Es como si le hubiese dado un return null, como hemos dicho antes. Pero si le doy un valor de 1, ahora mismo si lo ejecuto, vemos que la corrutina se ejecuta cada segundo. Pero no solo eso, sino que además yo, mientras dure la ejecución, voy a modificar el parámetro de la velocidad. Le voy a decir que se ejecute cada medio segundo. Ahí está. O cada décima de segundo. Ahí está. O cada 2 segundos. Y ahora mi contador se ejecuta cada segundo, cada 2 segundos. Así que nada, es así de sencillo. Creamos corrutinas
que no olvidemos, tienen dos funcionalidades. Una, la que acabamos de ver, que permiten ejecutar bucles al intervalo al que a mí me interese, y ya una vez que lo he conseguido, pues meto dentro de ese ciclo lo que yo quiera hacer. Esa es una de las funciones, pero la dos, y no menos importante, es que estas corrutinas se están ejecutando de forma asíncrona. Las llamamos, ya sea al estar en el método start o incluso en algún otro momento del juego, decimos, oye, pues llega un momento en el que tiene que empezar una corrutina. Pues bueno, pues la lanzamos con el método start corroutine. Y en ese momento empieza a ejecutarse de forma síncrona, es decir, que no interrumpe para nada la ejecución del resto de los scripts. Y eso parece que no, pero de verdad que es una cosa realmente útil. Así que nada, echad la imaginación y a ver qué podemos hacer con una corrutina.